En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini, presente, ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa tabla quien se sacó flash en Saltarí. Buenas noches, La Caja de Pandora, quinta temporada, sexto programa. Acá le paso a Sarita, que quiere hablar. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos muchos temas de actualidad para atravesar este programa. Y bueno, para empezar, les quería contar, yo soy de Avellaneda. Ayer se celebró un aniversario más de la ciudad de Avellaneda. Y también hubiese cumplido 79 años mi papá, también avellanedense. Ya no lo tengo conmigo, pero bueno, Julio Chao fue de profesión gráfico, artista plástico, y bueno, me enseñó a pintar la vida con muchos colores. Así que un beso al cielo. Bueno, ¿quiere presentar a nuestro invitado? Sí, estamos con Alejandro Olmos Gaona. En realidad es nuestro columnista, es un columnista estrella. Él es escritor. ¿Qué más, Ale? Historiador. Cuasi novelista. ¿Y qué más? Y director del Observatorio de la Deuda. Muy bien. Bueno, antes de seguir con Alejandro, vos vas a hablar de... Vamos a escuchar un tema para arrancar. Creo que ya lo tenemos en la bandeja. Sí. Bueno. Estamos muy bien. Bueno, vamos a escuchar El Arriero, pero de Atahualpa Yupanqui, pero en la versión de Divididos, que está en el disco La Era de la Boludez, que se publicó en los años 90, 1993, y así tan actual en el momento que lo escribía Atahualpa, fue actual y muy novedoso en estos años 90 por un grupo de rock que los catapultó al éxito como una legendaria banda de rock, y hoy lo seguimos escuchando en nuestros días y también nos hace reflexionar sobre la actualidad de nuestro país. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo
magia de los caminos. El arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Bueno, estamos en el aire con Alejandro Olmos Gaona y su columna. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, chicos. Claro, hay tanto para hablar que a veces uno no sabe dónde empiezo. Podemos empezar hablando de que tenemos un presidente francamente delirante que ha decidido alinearse incondicionalmente con Irán y con Israel y Estados Unidos, alterando toda la política internacional de la Argentina de décadas. Porque más allá de los diferentes cambios de gobiernos, de todo lo que hemos vivido en los últimos 100 años, la política exterior de la Argentina siempre tuvo como norte la no injerencia en los asuntos de otros estados y no permitir ni aceptar que un país invadiera a otro, como ha hecho ahora Estados Unidos con Irán. Es decir, ese fue una especie de directriz de la política exterior que Milei la ha alterado totalmente. No solo la ha alterado, sino que se ha involucrado en el conflicto diciendo quiero que gane Estados Unidos, estamos con Israel, una cosa que es un aspecto. Otro aspecto que es preocupante, yo siempre recuerdo un libro de Carlos Nino, un gran jurista desaparecido muy joven, que se llama Un país al margen de la ley. Nino lo escribió en 1992, y si vos lo lees hoy, diría, es como si estuviéramos viviendo, Nino lo escribió en el 92, pero como si hubiera visto lo que iba a ser la Argentina. ¿Por qué? Porque aquí no se respeta el orden constitucional, no se respeta la ley, no se respeta nada, y el gobierno transgrede todo eso con una total impunidad. ¿Por qué? Porque hay pocos periodistas que se le enfrentan, porque hay una especie de temor subyacente de no hay que irritarlo, y uno ve que los miércoles hay unos pobres jubilados que van a protestar y los apalean, y tienen algunos apoyos pero mínimos. Es decir, yo recuerdo otros momentos
como cuando López Murphy fue ministro de Economía breve durante la gestión de Fernando de la Rúa y modificó las partidas de las universidades, se armó un escándalo y duró 2 semanas. Ahora puede pasar cualquier cosa y no pasa nada, y eso es lo preocupante. Y no pasa nada ante una sucesión de escándalos que cada vez son mayores. Primero empezó con la criptolibra en febrero del año pasado. Y en un momento se durmió, pero volvió a resucitar hace unos meses. Una persona de mi amistad, Hugo Alconadamun, hizo un seguimiento de La Nación, hizo un seguimiento riguroso de eso, y ahora todo el mundo sabe de las conexiones de Milei con Novelli, con los que hicieron la arquitectura de la estafa, de la hermana y todo lo demás. Claro, el fiscal que tiene que investigar lo lleva a la larga. El caso Andis de los coimas que involucraban a la hermana del presidente y a Menem, el hermano del presidente de la Cámara de Diputados y el propio presidente, también entró en un cono de sombra. Y ahora estalló el caso Adorni, ese vocero soberbio que se reía de todo el mundo, que hablaba de que nosotros vinimos a destruir la casta, como dice el presidente, y se jactaba, antes viajaban en aviones privados, antes llevaban a su familia en el avión presidencial. ¿Qué es lo que hizo él? Y claro, nunca se imaginó que en esta era de las comunicaciones y del Internet es muy difícil ocultar determinadas cosas, porque cualquiera con una máquina de fotos, con un celular, te sacan cualquier lado. Y bueno, claro, primero lo escracharon con el viaje a Estados Unidos de la mujer. Después lo escracharon con el viaje a Punta del Este. Después salió la quinta que se compró en un country. Después un departamento en Caballito. Financiado por la jubilada. Financiado por 2 jubiladas, una de las cuales pidió un subsidio un poco tiempo antes. Pero además, lo notable es que él les compra la propiedad y ellas le dan la plata para que se las compre. Es decir, esto no resiste el menor análisis. Yo veo que los jueces están investigando y el fiscal que está en la causa la llamó a declaración y todo lo demás, pero ya el hecho en sí es inverosímil. Es como que mañana yo voy, no sé, quiero comprar una casa en la Avenida Libertador o en Puerto Madero, voy a ver al dueño y digo, mire, le quiero comprar esto. Ahora, usted deme la plata para que yo se lo pague. Pero y hoy la escribana fue y dijo que el préstamo había sido sin interés. ¿Quién presta $200.000 sin interés? Y por otra parte, hay que ver después lo que declaró la escribana. Hoy ha habido trascendidos nomás, ¿no? Pero además de eso, todos los periodistas que yo he escuchado que han consultado a las inmobiliarias de la zona dicen que ese departamento no vale menos de $400.000. Ahora, el jactancioso Adorni, que se reía de todos, que en sus tweets ponía fin, en este momento se ve involucrado en una serie de problemas legales. ¿Y qué hace el presidente y su hermana y el gabinete de obsecuentes que tiene? Lo validan. ¿Cómo? Lo sostienen. Sí. Claro. Ese abrazo en el medio del acto es muy simbólico. O sea, claro. Y además, lo que yo veo es que lo mismo pasó con Esper. Exacto. Hasta que llegó un momento en que lo tuvieron que esconder. Me he fijado que hasta los propios periodistas que lo sostienen a Milei, como Trebú, Johnny Viale, Majul, claro, viste, llega un momento en que van a quedar en evidencia y siguen sosteniendo algo que es insostenible. Es decir, ese es un tema que, claro, a la gente no le soluciona el problema las investigaciones sobre Adorni o los negocios de Adorni. Lo que pasa es que hay una situación social cada vez más preocupante. Hoy leía las estadísticas las encuestas de Seila Winker sobre el grado de aprobación de Milei y está en 66% negativo. 66% negativo, cuando antes siempre estaba. Sí. Entonces nos encontramos con un gobierno que es criticado
por un amplio espectro de personas que además lo critican con mucha prudencia, no van al cruce así contundente, ¿no? Y además la mentira instrumentada como algo virtuoso. Yo lo escucho a Caputo. La deuda pública del país bajó. Y claro, hace poco escribí una nota diciendo que a lo mejor ese genio de ministro de Economía que tenemos ha descubierto algún mecanismo económico que nadie conoce, porque él dice que la deuda bajó. Entonces, cuando uno va a la página web del Ministerio de Economía, que él dirige, uno ve que en el mes de noviembre la deuda era de 440.000 millones de dólares. De noviembre a febrero, todavía no se conocen las cifras de marzo, se pagaron 50.000 millones de dólares de intereses y de capital. Y la deuda hoy está en 472.000 millones. No, es decir, perdón, página web del Ministerio de Economía, no son cifras Claro. de Alejandro Olmos, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces vos decís, ni de la ¿cómo se oposición. atreve? Son sus propias. ¿Cómo se atreve a decir algo cuando en la página web se ve la mentira? Pero el problema es, claro, que la gente común no va a la página web del Ministerio de Economía, es decir, los que nos dedicamos a investigar eso, Claro. los que estamos atentos a todo ese proceso, ¿no? Entonces, lo grave es que estamos ante un gobierno, además de obsecuente ante la política de los Estados Unidos, que está liderada por un demente, que en este momento está criticado por el New York Times, por el Washington Post, por los principales medios norteamericanos que no son zurdos de mierda, como dice el presidente. Entonces te encontrás con una situación que yo diría que es inédita en la Argentina, ¿no? Es inédita por lo que estamos viendo y por una situación social que es cada vez más problemática. La pobreza, el otro día ha bajado al 28%. Y lo escuché a Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Universidad Católica, hablando de cómo hay mediciones ficcionales para que aparezca un número que no responde a la realidad. Y por otra parte, esa medición que hicieron no contempla los últimos 5 meses donde supuestamente empezó a crecer aceleradamente. Claro. El consumo ha bajado de manera estrepitosa. Y el otro día veía una estadística que, claro, bajó la recaudación fiscal. ¿Cómo no va a bajar la recaudación si la gente no compra? Al no comprar, el IVA no se genera y, por supuesto... Entonces, estamos en una confluencia de hechos que analizarlos separadamente es complejo porque vemos que no es un gobierno que tiene un proyecto, y vos decís, bueno, tiene un proyecto y le está yendo mal. No. Pareciera que no tienen proyecto de nada. Están haciendo las cosas a la Bartola, a ver cómo zafan de una cosa o de otra, y con un presidente que además no trabaja. El otro día, Diario La Nación, en los últimos 4 días de Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, Milei estuvo 4 horas por día tuiteando y retuiteando mensajes de sus ministros que lo elogiaban por las cosas que hacen. ¿Viste? Es algo que vos decís, pero ¿qué es esto? Eso no es la función del presidente, de ninguno. No, pero además viaja al exterior. Sí. Con fondos públicos. ¿A qué? A encuentros truchos, a que le den premios que los inventaron hace un mes y medio. Y yo mira que soy historiador y conozco la historia de la Argentina, y uno puede juzgar a otros jefes de Estado, es decir, puede ver otras épocas, pero lo que estamos viendo ahora les puedo asegurar que es inédito. Inédito además por el nivel de agresividad del presidente, de los insultos. El otro día una periodista de La Nación, que es una periodista muy prudente, le dijo roñosa, la trató de la peor manera. Entonces, claro, no estamos hablando de un diario de ultraizquierda, de estos, no, hablamos de diarios que tienen que ver con el establishment, ¿no? Uh-huh. Bueno, es decir, es como que él, ahora, yo creo que esto va a tener un mal final, y eso es lo preocupante.
va a tener un mal final, pero claro, ese mal final va a afectar más a la gente que tiene carencias, a la gente que está necesitada, y indudablemente en qué puede derivar no lo sé. El otro día salí a caminar, anteayer, yo me acuesto muy temprano, ¿no? Pero a veces salgo a caminar de noche, aunque yo camino a la mañana después de ir al gimnasio, y yo me acabo de mudar. Yo antes vivía en Belgrano R y ahora me acabo de mudar a Paraguay, Scalabrini Ortiz. La cantidad de que en Belgrano lo veía, pero no tanto. Pero la cantidad de gente que he visto durmiendo en la calle, pero, oíme, impresionante. Impresionante. Ahora, todos esos son vagos, son muertos de hambre, son gente que no quiere trabajar. Entonces, claro, Marcelo. Y te interrumpo una vez. Y Sí. hay un binomio ahí. Vas a ver que son locales cerrados donde la gente usa el toldo o el Claro, para tratar de protegerse. pero también eso te va marcando también la cantidad de locales que han cerrado, los negocios que han cerrado. Impresionante. Y que, bueno, y a eso se le agrega la gente que está en situación de calle. Bueno, yo tuve un amigo mío que es un fabricante textil, que además le vende al Servicio Penitenciario Federal, le vende a los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tiene problemas para cobrar, pues claro, en la provincia Milei le restringe al gobernador los aportes del Tesoro, Claro. La compartición federal, entonces claro, no pueden pagar y están restringiendo los pagos. Pero además me decía que el sector textil al que está él vinculado están desesperados porque no venden. No venden porque hoy en día comprar un suéter chino cuesta la tercera parte de un suéter hecho acá. Claro. Y como a esa hora la importación es irrestricta, como en la época de Martínez de Dios, que podías comprar cualquier cosa. Y a través de la aplicación. A través de las aplicaciones y todo, te lo traen hasta su casa. Entonces, vos decís, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Un país se va a desarrollar con eso? Porque bueno, en este momento apuestan a la minería de vaca muerta y al petróleo. Pero eso no genera puestos de trabajo, porque eso está altamente tecnificado y la desocupación es creciente. Y la desocupación es creciente. Y por otra parte, que lo explicaba muy bien Salvia, el del observatorio, ¿no? Se habla de porcentajes, pero no es lo mismo un 20% hoy que un 20% hace 40 años, donde la población era mucho menor. Es decir, la pobreza hace 40 años era una donde había 20 millones de personas, ahora hay 47, y por otra parte no se contabilizan en la encuesta permanente de hogares lo que han subido los servicios, que en este momento han crecido enormemente, los gastos de la nafta, de la luz, de la electricidad, del gas, de todo eso que es vital para vivir, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué de positivo hay? Bajó la inflación. Bajó hasta un punto y ahí se plantó, y del 3 no baja. Y yo me acuerdo que en la época de Cristina Kirchner, Patricia Bullrich y todo ese entorno de gente que tenía, mostraban unos carteles, inflación 1,50, 1,70 como un escándalo. Sí, sí. Ahora tenemos el 3. Claro. Y ella es parte del gobierno. Ujú. Y otro detallecito es que el ministro Caputo nos dice a todos los argentinos que llevemos los dólares al banco para que nos den una rentabilidad. O sea, vos llevás tus dólares, Marcelo, y vos, Sara. Sacalos del colchón. Pero ellos tienen todo el dinero afuera. Es decir que esto también es simbólico, ¿no? No creen en sí mismos o en lo que están haciendo. ¿Por qué no traen la plata? Claro. Un buen amigo, el fiscal Federico Delgado, antes de que se muriera, logró hacer una investigación sobre las operaciones que hacía Caputo cuando fue ministro de Economía de Macri y después presidente del Banco Central, Bausili, cuando era secretario de Finanzas de la Nación, Quintana, que era vicejefe de gabinete de Macri, las operaciones que hacían con títulos públicos y cómo mandaban su plata afuera y tenían empresas offshore que trataban de disimular. Entonces, esta es la gente que nos está gobernando en este momento. Los que venían
a arrasar con la gasta, los que venían a llevar a la Argentina a ser una primera potencia mundial, que nunca fue, pero en las fantasías de Milei dice que en una época fuimos primera potencia mundial. Y los datos y las referencias que tenemos muestran exactamente lo contrario y que vamos cada vez peor. Yo no sé si a un abismo o a una situación que va a ser muy difícil de revertir. Te quería hacer una pregunta, Alejandro. Siempre, o por lo menos en el inconsciente colectivo, era que el precio de la nafta era el valor del dólar, uno a uno, siempre había una relación. Y ahora, ¿por qué, por ejemplo, la nafta está tan cara, más allá del conflicto, ¿no?, de los últimos, del último mes o los últimos 2 meses, pero ya venía en aumentando? Claro, lo que pasa es que tienen el dólar planchado. Es por el que está el dólar. Teniendo el dólar planchado, entonces hay un desequilibrio que se produce y, indudablemente, ¿y por qué planchan el dólar? Porque Milei presume que si el dólar empieza a fluctuar libremente, va a empezar a aumentar de nuevo la inflación, no al ritmo que está aumentando, sino mucho más, que ese es el único valor que puede exhibir. Pero claro, ¿a qué costo? Que esa es otra de las cosas. Yo le he oído a Caputo cuando habla del superávit fiscal. Es decir, entre lo que cobramos y lo que pagamos, nos queda una enorme cantidad de dinero. En el 2024, el 90% del superávit sirvió para pagar la deuda. ¿Y cómo se logra el superávit? Ahora, esto no es que lo diga yo, eso lo dice Melconian, lo dice Carlos Rodríguez, que fue su asesor, lo dicen los tipos que están, diríamos, más cerca de la ideología de Milei. Se logra a través de la licuación de salarios, jubilaciones y pagos que hay que hacer y que no los hacen. Y a esto se suma que emiten deuda a tasas exorbitantes. El año pasado se emitió deuda en pesos al 65% de interés. Entonces, claro, la deuda sigue, eso condiciona irreversiblemente el futuro económico de la Argentina, y esta especie de banda que gobierna, yo no sé si pensarán, bueno, hacemos esto y después, porque un tema que podemos tratar después es el tema de los créditos bancarios, ¿no?, que realmente es... Yo estoy por sacar uno de $500.000. No. Una cosa, una cosa escandalosa. Pero bueno. Con respecto a este tema que es tan interesante, el tema de el pago que tienen que hacer, ¿no? Tanto de intereses como de la deuda base sería, ¿no? ¿Pueden dejar de pagar los intereses? No, eso mirá, sí. Yo creo que hay un... Yo siempre lo cito y la gente me dice, che, pero ¿quién es ese? Nadie no figura en ningún lado. Hubo un diplomático chino que vino a principios del siglo XX a la Argentina, que dejó la diplomacia y se fue a vivir al Tigre, se llamaba Fu Lao Chang, y un periodista escribió un libro de sus reflexiones, ¿no? Y él hablaba de los símbolos, del valor de los símbolos. Y yo creo que toda esta operatoria del Banco de la Nación se traduce en un solo hecho, y podemos hablar de los demás. Sharif Menem, 24 años, sí, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, primer trabajo en blanco que tiene, pidió un préstamo de $400.000, que no lo puede pagar con el sueldo que tiene. Ahora, toda esa operatoria era supuestamente para empleados para su primer vivienda. Caputo va a decirme que Núñez, Furiase, que son funcionarios de economía, van a acceder a su primer vivienda cuando son tipos de gran poder económico. Y además, ser funcionario no es lo mismo que ser empleado. Es decir, ellos tienen capacidad para tener determinado poder adquisitivo y tener ya su vivienda. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Había un señor que dicen que se suicidó, Alfredo Jabrán,
hace ya muchos años. El muñeco. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué es para usted el poder? Y respondió, impunidad. Es decir, hago lo que quiero y nadie me cuestiona. Y como los jueces y los fiscales trabajan muy lentamente cuando toca un tema de orden legal que afecte a un funcionario público, entonces sigamos adelante. Y claro, y mienten y dicen cosas. Yo he visto los últimos programas periodísticos donde les preguntan y vos te das cuenta que no pueden responder. No pueden responder porque no son créditos para un departamento de 2 ambientes. Si pedís 457 millones o 370 millones, y en el listado la mayor parte son los de la Libertad Avanza. El otro día Julia Estrada, que es una diputada economista, sacó el detalle del préstamo que había pedido, todo lo que tuvo que hacer, los trámites que tuvo que tener, y además lo explicó minuciosamente para qué lo hacía. Y dice, a ver que los demás expliquen, nadie explica nada. Eso también, yo creo que esta imagen negativa que va teniendo el gobierno en general, más allá de la imagen, justamente el tema del préstamo inmobiliario es una asignatura pendiente, porque la clase media durante muchos años tiene un acceso muy restringido. Claro. Los que trabajamos somos empleados del gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Nunca calificamos ni siquiera para hacer una remodelación de nuestros hogares. Claro. Y entonces eso, si alguien en algún momento se enojó con los gobiernos populares por estas cuestiones, ahora y votó esto, yo creo que es un puñal en el medio del pecho, porque realmente, o sea, más casta que esto no hay, hoy no se casualmente consigue. Carlos Melconian dijo, señores, quieren privatizar el Banco de la Nación. Hablan tanto sobre el Estado, ¿por qué en vez de préstamos al Nación no piden al Banco Santander Río o algún otro banco? Un banco privado. Claro. ¿Por qué van a la banca estatal? Claro. Lo que querían cerrar. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un cortecito antes. ¿Hacemos un tema? Sí, hacemos un tema, pero aparte, ¿sabes qué? Me olvidé de presentarnos hoy. Sara Chao. Ahora tenemos Zócalo, Marcelo entonces. Goro y Ayelén Mancilla, así que en la operación técnica. Y vamos a un temita de Luca. No es en realidad la composición de él, sino de Pablo Milanés. El tema Años es Años. A ver, si podés del recordar. maestro Pablo Milanés. Y Luca, en una cuestión así profética, nos cambia un poco, reversiona este tema tan hermoso. Lo escuchamos por Luca. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno, eso inclusive según el poeta, el amor con los años desaparece. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Fuck it. ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer el amor se está volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaron parte de una
viejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. ¡Temor! ¡Temor! A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone teclos y teclos los corazones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formar el pacto de una verdad. ¿Qué pasa, man? Tienes que bancártela, baby. Sos callejero vos, bancártela. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor. ¡Temor! ¡Shine! Cuidado con el temor. Bueno, volvimos, estamos en el aire. El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Así es, exactamente. nos vamos ¿Usted poniendo cómo va con eso? Tecno. Muy bien. Tecno y también con algunos añitos encima. No se resista, No. El tiempo sigue pasando. ¿Qué pasa? Así que, bueno, vamos a... ¿Qué pregunta le querés hacer a Alejandro? Porque hay un abanico de cosas. A mí me quedaron un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, te dejo el... Bueno, otro tema de estos últimos días tiene que ver con el tema de quién ganó realmente el tema de la pulseada con YPF, ¿no es cierto? Bueno, ese es un tema, mirá, que casualmente... Que no queda. Claro, le conté a Marcelo que tenía ganas también de hablarlo. ¿Por qué? Cuando salió el fallo de la jueza Presca por $16.000 millones, bueno, el enano soviético Kisilov, el gobierno, mire lo que nos dejó el kirchnerismo, bla, 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 bla. Todos los economistas, diría sin excepción, dijeron lo mismo. Y el periodismo, yo hice una barrida, todos. Estos son, claro, Kisilov. Yo conocí el tema muy bien, porque cuando fue el proyecto al Congreso, yo era asesor de Pino Solanas, que era diputado nacional, y nosotros, si bien votamos a favor de la expropiación, presentamos un proyecto en disidencia, un dictamen en disidencia, diciendo que además de expropiar el 51, había que expropiar el 25 de los eskenazi. Pero bueno, no lo quisieron expropiar, pero la realidad es que la decisión de expropiar YPF fue votada por la mayoría de ambas cámaras del Congreso, no fue una decisión de que Kisilov se le ocurrió, no. En el Senado, sobre 74 senadores votaron
63 a favor, y en la Cámara de Diputados más de 200, de todos los bloques. El único bloque que votó en contra fue el del PRO. Sí. Entonces, claro, primeramente fue una decisión del Congreso de la Nación, no de un ministro ni de un viceministro, por un lado. Y por otro lado, porque esto que digo lo escribí en varias notas, inclusive una en Perfil, diciendo, señores, acá hay un hecho que es clave. El juicio está fundado en que no se respetó el estatuto de YPF. El estatuto de YPF establecía que si se hacía una oferta de acciones a un grupo, había que hacérsela a todos. Y claro, yo decía, ¿cómo es posible que sean tan ignorantes? Y ahí te das cuenta lo que es el ideologismo, ¿no? ¿Cómo es posible que lean algo que no tiene nada que ver con lo que establece el derecho? Primer punto, no fue una oferta pública, sino una expropiación. ¿Quién autoriza la expropiación? La Constitución Nacional, que establece que por razones de utilidad pública un gobierno puede expropiar. Pero además de eso, hay una ley de expropiaciones que establecía los pasos para la expropiación. Entonces, la pregunta que todos tendrían que haberse hecho, porque no es que no lo supieran, lo sabían, es cómo es posible que el estatuto de una empresa privada esté por encima de una ley de la Nación y de la Constitución Nacional. La jueza Presca, no sé a qué intereses responderá, pero indudablemente era realmente un fallo totalmente antijurídico. Y en este caso, la Procuración del Tesoro de la Nación, que son los abogados de Estado, trabajaron desde el 2015 sin solución de continuidad. Todos los que trabajaron desde 2015 hasta lo último siguieron el mismo procedimiento. No es que como dijo Milei, fue un triunfo. No, no. Y los anteriores. Y por otra parte, el estudio de los Estados Unidos que había hecho esto, Sullivan and Cranwell, no fue contratado por Milei, fue contratado por el anterior gobierno. Ahora, ¿qué falló la Corte de Nueva York? Dándole la razón a la Argentina, diciendo, señores, aquí corresponde aplicar la ley de la Argentina. La ley de la Argentina establece que la Constitución Nacional y la ley de expropiación está sobre el estatuto de YPF. Entonces, a mí lo que me preocupó es, primero, cómo, por una cuestión de tirarle al kirchnerismo con todo, todos los medios, todos los economistas, es como que se coaligaron para sostener que el enano soviético era la eminencia gris que había decidido expropiar. No lo decidió expropiar. Él decidió lo que el Congreso resolvió por unanimidad. Entonces vos te das cuenta cómo se manejan estas cosas, ¿no? Donde si hay que torcer el derecho, si hay que hacerse el imbécil y no decir, no, esto es de una manera, cuando es claro que es de otra. Y vuelvo al tema del poder, ¿no? Claro, cuando vos tenés poder, hacés lo que querés, y en la Argentina, como los tribunales no se enfrentan al poder, son aquellos que tratan de ver, a ver, hoy está Milei, bueno, tenemos que hacer una letra con Milei, mañana viene otro y tenemos que hacer una letra con el otro, porque nunca se condena o se procesa a un funcionario cuando está en el ejercicio de su función. Siempre cuando se fue. Cuando se fue, perdió poder. Entonces, lo de YPF precisamente es un caso paradigmático. Y a mí me pasó otra cosa. Yo inicié en la Justicia Federal, hace un mes y medio, una denuncia contra Joe Lewis, que es la séptima fortuna de Gran Bretaña, es un magnate británico, que tiene ocupada una propiedad pública, el Lago Escondido, desde 1995. Ahora, no lo hice porque tiene ocupada la propiedad pública, lo hice porque hay una ley de la Nación y 2 decretos que establecen que ningún extranjero puede tener propiedad en zona de frontera. Claro. Y él la tiene. Y cuando compró, y nadie se avivó, y pasó el tiempo, hasta que en el 2012 la Procuración de Investigaciones Administrativas hizo una denuncia penal, que los jueces la llevaron a la larga, hasta que finalmente prescribió el delito.
prescribió el delito de cómo se hizo la escritura, pero el tipo sigue ocupando ilegalmente el predio. Entonces radiqué una denuncia a la Justicia Federal y me citaron a ratificarla. Afortunadamente el fiscal que interviene, el doctor Carlos Rívolo, que cuando mi hija se enteró que había hecho la denuncia, pues mi hija trabaja con el fiscal Rívolo. Entonces me dijo, papá, justo cayó. Bueno, claro, Rívolo, por supuesto, se dio cuenta que quién era yo y se excusó para que pasara otro fiscal. Pero antes de excusarse, pidió una serie de medidas de prueba. La verdad que trabajó de la mejor manera, ¿no? Entonces, y acá son esas cosas que no son difíciles de probar. Señores, hay una ley que establece tal prohibición. Usted está ocupando una propiedad. ¿Dónde está la propiedad? En una zona de frontera. Ya está. No es que hay que hacer 70 millones de auditorías y testigos. No. Son cuestiones que, desde el punto de vista jurídico, se llaman cuestiones de puro derecho. La prueba es, diría, queda reducida a los hechos concretos de los papeles. Pero claro, el señor, si fuera Sara Chao o Marcelo Goro o Alejandro Olmo, ya nos hubieran echado a patada del campo, pero como es el señor Lewis, que tiene una fortuna descomunal que le ha permitido además ocuparse de una propiedad pública, es decir, hubo una acción para una servidumbre de paso para que se pudiera acceder al lago escondido, y lo que se logró es que, como me dijo una vez la ex senadora Odarda, sí, 4 días para entrar al lago, hay que recorrer, Claro. ¿quién lo hace? Entonces así se maneja todo, ¿viste? Es la impunidad del poder, y lo grave es cuando esa impunidad está dada por funcionarios públicos. Vos sabés que, viste que cuando sale el juicio de YPF, el presidente se le otorga como un triunfo de él. Sí, se vanagloria. Sí, pero después, viste, cae en una contradicción y dice que van a mandar al Congreso para que nadie pueda expropiar nada. Claro, precisamente. Eso que vos decís es lo que dije, pero este tipo está negando la historia argentina, está negando a los que firmaron la Constitución de 1853, que pusieron esa cláusula no la pusieron en la Constitución del 94, no, esa cláusula es una cláusula histórica. Y además, esto tiene que ver con un principio de que el Estado puede expropiar por razones de utilidad de la gente, y expropiar YPF significaba recuperar Vaca Muerta, Claro. y significaba un montón de cosas que había sido materia de lo que IFE estaba haciendo. Lo que pasa que esto de respetar la ley, la Constitución, es como que no le importa a nadie, ¿viste? A mí no es que yo esté obsesionado con los aspectos jurídicos, ¿no? Pero claro, un país que Son se respete, necesarios. si no respeta el Estado de Derecho, Claro. y se puede llegar a cualquier cosa. Entonces pasa esto de YPF, pasa lo de los funcionarios estos que hacen escrituras truchas, piden cualquier cantidad de dinero que corresponde a empleados, aunque no sean funcionarios, es decir, y una justicia que no actúa como debería actuar. Entonces, claro, es como que hay una especie de corrupción que yo una vez escribí una nota que se llamaba la diferencia en la corrupción coyuntural y la estructural. Aquí hay una corrupción estructural que se mantiene en el tiempo, que nadie ha querido cambiar y que ahora se recicla a través de esta manga de aventureros que ha tomado el poder y que exhiben supuestos logros que no son tales, y además están tratando de usufructuar de la cosa pública todo lo que pueden. Y así no solo aumenta la deuda externa, sino la interna también, ¿no? Porque nos van a dejar en... Sí. Mirando al norte. Nos van a saquear, y ese saqueo, indudablemente, ¿a quién va a afectar más? A los asalariados, a los que reciben planes, a toda aquella gente que en este momento no tiene recursos, que va a hospitales públicos, y vos lo sabes bien, que no tienen insumos, que tienen problemas, donde los sueldos no son los que deberían tener los profesionales que trabajan en esos lugares.
es como que hay toda una cuestión que... El otro día, fíjate, ¿viste ese cohete que fue a la Luna, Sí. el Artemis? Sí. Sí. Bueno, el Lado Artemis oscuro. lleva un satélite construido en la Argentina por argentinos de el CONICET, de la CONEA, lugares que Milei ha desfinanciado permanentemente porque dice que no le interesa eso. ¿Viste? Es un desprecio por todo lo que tiene que ver con la estructura sólida que mantiene un país y se limita a los viajecitos, a las fiestas. Y otro de los símbolos, ahora lo que hablamos, que el regimiento de granaderos le cantara canciones de ABBA el día del cumpleaños de la secretaria de la presidencia. Yo el otro día escuchaba y dije, no debe ser una fake news, ¿viste? No. ¿Cómo los granaderos van a...? Sí, vi la foto en el diario, por eso, en esos diarios que son insospechables de que te inventen algo así. Bueno, le tocaron ABBA a la secretaria de la presidencia. Nunca pasó eso, pero yo creo que, ¿viste? Vos ves esas cosas, claro, uno ya nos asombra, ¿no? No. Porque todos los días Ya. encontrás cosas de esas. Claro. Si Si es verdad, si es mentira, ya. Claro, uno ¿viste? Ya no sabés, no ni puedes darte involucrarse cuenta. con todo eso. Entonces decís, ¿cómo es posible que se llegue a eso? Como si, Y aparte es lo más sano. claro, de todo. como si fueran propiedad de ellos todas esas cosas. Es decir, ellos usan la cosa pública como propiedad privada de ellos y hacen lo que se les da la gana. Sí. Bueno, Bueno, la verdad, se nos fue muy el programa muy Enriquecedor maravilloso. todo sí, este sí. diálogo, toda esta columna. Realmente. ¿Nos Y- escucha ahí? Sí. Sí, Vaya, sí, columnas sí, varias. pero es que- Bien. porque ya vamos a ir pensé. cerrando también, pero antes Bueno. vamos a ir... Para no perder la costumbre, Claro. vamos a leer nuestra Siempre. poesía de despedida hasta el siguiente programa. miércoles, que viene Y próximo. vamos a leer un poema de Federico García Lorca, La guitarra. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla, llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flechas sin blancos, la tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por 5 espadas. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles. Aquí estaremos Muy linda la poesía de en la Federico. caja de Pandora. Y bueno, muchas gracias Excelente. Alejandro. No, gracias a usted por Así que invitarme. Te queremos pronto. Y sí, cuando quieran, Así ya que saben, a disposición de ustedes. Y bueno, y al mundo le falta un tornillo. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el piolín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo se la han afeitado, hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp